está bien. Para llevar un hilo de conversación, ¿cuáles serían las enseñanzas bíblicas o las escrituras bíblicas que en específico ustedes dirían, esto es lo que a mí me convence de que Jesucristo y Jehová son la misma persona sin problema? Sí. Okay. Hay una versión más Eso les iba a preguntar. No sé si me venden la otra versión que ustedes tienen. Me la regalan. Gratis. Sí. Ok. Esta me la dio un familiar. ¿Tiene conocidos? Tengo un familiar que eran testigos de Jehová y se salieron, y platicando con ellos me la regalaron, le dije para estudiar. Ok. Y de las escrituras, las notas que yo tengo, más que nada en la doctrina, podemos hablar en cuanto a Jesucristo, podemos hablar Jesucristo si es Dios o no es Dios, como podemos tener un segundo tema que puede ser la Santísima Trinidad en la que nosotros creemos, que aunque menciona a Jesucristo, pero igual consideramos que lo que dice usted Iván, es de que nos vamos a estar yendo de un tema a otro, un tema jala a otro porque menciona algo relativo con eso. Entonces yo me puse a la tarea de verificar con esta traducción los versos que a ustedes les puedo compartir. Bueno, nuevamente, para llevar un hilo de conversación, no es qué escrituras me vas a mostrar para convencerme a mí. Yo lo que te estoy preguntando son... Sí. La pregunta es cuáles enseñanzas bíblicas o cuáles escrituras bíblicas te convencen a ti de que es que al hablar de mí, yo estoy hablando de la doctrina de la Iglesia Católica, que es en la cual yo creo. Y los fundamentos que voy a dar no son palabras basadas, yo no le voy a citar a ningún sacerdote que me lo dijo, o ningún hermano, o ningún obispo, o el papa, que nosotros creemos. No, es basado en las escrituras, en donde se nos manifiesta el poder y la deidad de Jesucristo. Tenemos varias, no tienen un orden cronológico, no tienen un orden cronológico, pero sí nos dan todas esas ideas de lo que nosotros creemos, ¿no? Podemos empezar con el Evangelio de Juan. Vamos a andar mucho por Juan, no me hubiera gustado ponerlo todo eso en orden para agarrar Juan y quizás agarrarlo en poco orden, pero vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Eso es Juan qué? ¿Dices? 10:30. Juan 10:30, ok. No, o sea que lo lean ellos. Yo lo leo. ¿Ya lo tiene? Sí. Como la desconecté del Wi-Fi. Juan 10:30, aquí está. Dice: yo y el Padre somos uno. ¿Y el Padre es? Está hablando de su Padre, ¿verdad? Sí, de su Padre. ¿Y quién es su Padre? Jesús. Jehová. Entonces, si son uno, no puedes, y Jehová es Dios, Jesús tú puedes ser menos que Dios, ¿verdad? Hay un dicho curioso que decimos: hijo de tigre, pintito. Que no puede ser el hijo de Dios algo diferente, ese es uno. Vámonos a... Es un texto que hemos escuchado mucho. Sí. 10:30. Sí. Aquí en la Latinoamérica así lo dice. Yo y el Padre somos una sola cosa. A mí me gusta esta. ¿Cuál es esta versión? La misma que esta, Sí, más que esta más chiquita. Sí, teníamos Latinoamérica. esta, un pequeño Laruz, y mi padrastro tenía una, no sé si era Torres Amat, pero Reina Valera, era
Ok, bueno, yo tengo la Reina Valera, nada más que no la traje ahorita. Sí, son buenas Biblias. Me voy a enfocar en lo que dice. Pues Que, Juan que, 10:30. que la Biblia en sí se presta a otro tema de plática. Sí. Ok. Vámonos. So, Juan 10:30, ¿verdad? Juan 10:30. Que la idea es, Que somos uno. somos uno. Sí. Ok. Nos podemos regresar siempre con Juan. Voy a agarrar todas las de Juan que tengo aquí, Ok, aunque no está veamos bien. el capítulo de Juan 8:23. Juan Ujú. 8, 8:23. ok, 23. Bien. Ok. Ok. ¿Me gusta leerlo, hermano? Yo soy bueno, Iván, sí. Usted estaba leyendo, ¿va? Sí, me Ok. tocó el privilegio hoy de... Sí, sí. Nos tomamos turnos. Ok. Ah, Ok. entonces, Yo le así. Ok. Dice entonces, él añadió, ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Nuevamente lo mismo, la misma idea, ¿no? De este mundo. Solamente Dios tiene la capacidad de no ser de este mundo. Vámonos ahorita a Juan 17. Disculpa, dijiste que solo Dios. ¿Mande? La razón que te convence porque dice que solo Dios tiene la capacidad de no ser de este mundo. No a eso me refiero, sino que Él tiene la autoridad y el poder. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Pero Él no se hace, aunque vino a este mundo, pues no se hizo parte del mundo como nosotros lo entendemos ahorita. Decimos del mundo, la persona que no se entiende por nada, en nada, de los asuntos de Dios. Bueno, aquí está hablando Jesús. Entonces está diciendo como que Jesús Sí, bajó puede. del cielo en Sí, ese esa parte lo entiendo, pero digo, ¿qué es de la escritura que te convence que está hablando de que Jesús es Dios? De que al decir que no es parte de este mundo, está diciendo, dices que Jehová es el único que que puede existir fuera del mundo. No entiendo muy bien Porque tiene el mismo poder que Dios Padre, pues. Él puede estar aquí, puede estar allá. Es lo que está diciendo. Ok. O sea, con el capítulo que leíamos al primero al 30, que yo soy igual que el Padre. O sea, son los mismos, está explicando. Ok. Pues les decía yo, el orden cronológico no lo puedo tener, no lo busqué de esa manera, ¿verdad? No es sobre el orden cronológico, es nomás entender cuál Sí, era el punto sí, de cuál esa es el escritura punto. que te convence. Ok, vámonos a... Ok, listo, en estamos en 8, ¿cuál leímos ahorita? El 8, 23. 23. Ok. A ver, dame un segundito para apuntar esto, ¿ok? Porque... Yo estoy apuntando las citas. Ok, sí, en el siguiente versículo igual nos continúa hablando de él, que es el 24. 8:24. Ajá. Ok. Sí. Continúa hablando de Jesucristo. ¿Lo puedo leer otra vez, por favor? El 24 Ajá. dice, por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy quien digo ser, morirán en sus pecados. Ok. El único que no murió en sus pecados fue Jesucristo. Y el único que tuvo esa oportunidad es señal de que es Dios, como sigue siendo en el tema de Juan 10. Sigue siendo uno con el Padre, ¿verdad? 24, entonces Jesús no murió en sus pecados, ¿verdad? ¿Mm? Jesús no murió. Sí. Entonces, ¿en pecado o en sus pecados. En sus pecados. Sí. Vámonos a Juan 9:5. 9:5. Dice, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 9:5. Igual lo podemos volver a atar nuevamente con el de Juan 10:30, de que él es igual que el Padre. Más adelantito en el contexto nos habla de que se está preparando para hacer el milagro de volverle la vista al ciego. Entonces,
mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vamos a leer Juan 13, 19. Dice, les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean que soy yo, que yo soy quien digo ser. Sigue enfatizando, ¿no? Y nuevamente la escritura era ¿cuál? Juan 13 y 19. Juan 13, 19. 13, 19. ¿Y cómo le entiende, señor Sergio? ¿Ande? ¿Cómo entiende? Sigue enfatizando que Sí, que siguen que él es Dios. Que sigue siendo igual que su padre. Ok. Él viene en otras ocasiones hablaba de que él viene porque lo mandó su padre. Y en Juan 1, ahí toma cigarra ya. Juan 1:1, ¿verdad? También. Sí, Juan 1:1, nada más que les digo, estos lo estuve verificando con esta versión, porque algo que sucede es de que según como escribamos el nombre de la persona, el nombre propio según la gramática que conocemos, nos refiere a que si es una persona o no es una persona, o le da valor al sustantivo, ¿no? Y en el Juan 1:1, la versión de ustedes dice Dios con D minúscula, no con D mayúscula, y eso gramaticalmente le cambia el significado, el sentido de Dios, no es el mismo. ¿Okay? Hay más razones para eso también, a la D y también al contexto de cómo se escribe esa escritura, porque incluso en la Reina Valera de 1960 dice que en el principio era el verbo, no sé si así dice en la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene usted? En el principio era el verbo. Sí. De la Reina Valera no la tengo. Pero es parecida a la latinoamericana. La que yo he estudiado, la Reina Valera, la católica, la reina de los, ¿cómo se llaman las otras? Son 4 o 3, dice lo mismo, la única que no dice lo mismo es esta. Sí, ustedes lo pueden comprobar, es el de Juan 1:1. Sí, es la única el Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Bueno, la de ustedes, ¿cómo dice? Okay. Bueno, primero que me gustaría establecer cuál es nuevamente lo que te comenzó, a lo que he visto y a las escrituras que has citado, principalmente estas escrituras que hemos visto, lo que a ti te convence de que Jesús es Jehová, de estas escrituras, es de que Él está diciendo, según lo entiendes, de que Él es Dios. Que es el mismo. Más o menos. Mire, de hecho, creo que en una ocasión, o más bien me atrevo a pensar que en ninguna ocasión él dice yo soy Dios en ese aspecto, o sea, no lo enfatiza él como él, sino más con sus acciones. Ok, con sus acciones. Hay una cita en donde no está aquí, pero tiene que ver para explicar eso, donde hablaba de que dice, no, yo no lo he dicho, tú lo has dicho, ellos me conoces. Bueno, es cuando está hablando con Pilato, que le dice entonces él le dice, yo no lo digo, tú lo dices, sí. Tú lo has dicho. Y llegó con, hay una. Ahí es donde lo digital ayuda, porque le puse con que se recuerde la palabrita, nosotros lo buscamos. Lo busca, ya. Sí. Okay, so las escrituras que has citado nos dice que esas acciones demuestran que es igual a Jehová. ¿Quieres que comparen la de Juan 1:1 conmigo? Lo pueden leer, nosotros lo tenemos aquí. Yo lo estoy siguiendo en no digo porque queríamos ver que aquí está diferente con ustedes. Es la palabra verbo. ¿Qué es un verbo? Dice la palabra ver en la de nosotros. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Sí, pero mira, antes de hablar de las Dios diferencias,
antes de hablar de las diferencias, o sea, para llevar un hilo de conversación, Ujú. porque si empezamos aquí, dice aquí, acá, dice acá, nunca vamos a llegar al tema. Estas escrituras, las acciones, las entiendes que él está diciendo que es Dios. Parte de estas escrituras, ¿cuál otra? ¿Cuál diría? Dime una fundamental para ti que dices esto, aquí no hay duda. Pues aquí donde dice el verbo era Dios. Ok, eso es Juan 1. Eso es muy popular. Ahí está esa. diciendo. ¿De acuerdo? Ahí lo Sergio? está mostrando. Es una muy importante, ok. Hay, Ok. pero es que yo personalmente yo no le voy a decir esta es la, ok. Sí. Porque hay más, porque si fuese No, una nada más. por eso empezamos con Ujú. varias, ¿verdad? Por Sí. eso empezamos con Ujú. varias. Y ¿hay algún otro punto que gustarías mencionar aparte Sí, de sí, eso? claro, aquí tengo todavía todas las O sea, en vez de ir todos, porque veo cuántos tienes. Tengo ¿Hay, bastante. hay alguno en específico que también dirías, ok, este también aquí... Son textos claves. claves, o sea, escrituras que son específicas o un razonamiento de una escritura que tú digas aquí. Ok. Como ese Juan 1.1, Ok. es una escritura Sí. que muchos entienden y Yeah. que dicen Jesús es Dios. Y eso es muy común entenderla así. Sí. Bueno, voy a citarles esta de Juan 20, 28, 19. Juan 20. Juan 20, 28, 29. 28, 29. Ujú. 28 y 29. Ujú. Sí. Sí. 20, Ujú. 28 y y 29. 29. Sí. Pudiéramos irnos inclusive uno antes al 27. Empezar a leer en el 27, 28 y 29. Dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Entonces Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, has creído porque me has visto. Felices los que no han visto y aún así creen. Tomás le llamó Dios a Jesús. Mi Señor y mi Mi Dios. Señor y mi Dios. So, Tomás. Ujú. Y en el de ustedes, no quiero tomar lo que dicen las diferencias, ¿no? Pero nomás, ¿por qué me llamó la atención? Porque ahorita que mencionó usted, Iván, que hay su explicación de por qué se escribe Dios con minúscula y Dios con mayúscula. Entonces aquí quiero enfatizar que aquí está escrito Dios con mayúscula. ¿Ok? A diferencia de que en Juan 1.1 está escrito un Dios y con minúscula. Aquí también Pues, está, como no está sé. es la expresión. Por ejemplo, tiene que ver con el griego. Si usted tiene que ver pues con eso es lo que digo, para no salirnos del tema, Ujú. pero no es de que esté cambiando, sino que se respeta lo que se encuentra en el manuscrito. Ujú. Aquí dice, por ejemplo, el Teos. Pero Teos. Entonces, sí. Teos significa Dios. Entonces, Sí, como significa lo eso. encuentres, Ujú. tiene que estar así. Ok. Porque no lo podemos Pero, cambiar. exactamente. Entonces, Y se estaba escrito, bueno, desafortunadamente yo no sé si, yo no tengo acceso ahorita en este momento para buscar el griego y ver cómo se traduciría porque Dios en uno se traduce de una manera y en otro se traduce de otra manera, como un Dios, en uno se traduce Dios con minúscula y en otro se traduce Dios con mayúscula. O sea, ¿qué es lo que lo hace que cambie? Eso ¿cuál es el cuál, verdad? Ajá, ¿cuál es el cuál? Y eso es una Entonces, eso ajá. que eso también Sí. es un buen tema. Sí. Y lo voy a poner aquí, nomás lo voy a poner Sí, ok. para no Ah, perder el Aquí, hilo. aquí la idea es de que Tomás le está llamando a Jesús Ujú. Dios. Ujú. Ok, ok, muy bien. Ahí Ok. nosotros pues Y- veríamos que pues si Jesús no fuera Dios le hubiera dicho Tomás, yo no soy Dios, no me llames Dios, Ok. ¿no? Pero ¿qué le dijo? ¿Crees porque me has visto? Lo está diciendo. O sea, está diciendo que no, él Ok. es Dios, pues está Ok. aceptando. Sí, Muy bien. entonces sí, como dice, vamos a como dice, puntos claves, vamos a irnos a Romanos 9:5. Ok. Ok. Romanos. Ok. 9 Sí. y 5. Ok.
dice, ¿ya lo tiene? Ya lo tenemos. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Sí. Ok, después donde dice según la carne hay 2 puntos. Gramaticalmente nos indica que lo que sigue es la descripción de lo que viene, ¿verdad? Que es Dios que está sobre todos. Es 9:5, pero ¿de dónde estás? ¿Por qué dice? ¿Dónde dices ahí? Aquí está 9:5 en la Biblia de ustedes. No, sí, pero leemos, Son los 2 a ellos puntos. les pertenecen Sí. los patriarcas Ajá. y de ellos desciende el Cristo. El Cristo. Ajá. Y dice 2 puntos. Viene la explicación de quién es el Cristo. ¿Dónde dice los puntos? A ver. 2 puntos. Luego tiene la letra N. Para que ustedes indique algo más. Mira, otra cosa. So, tú lo estás entendiendo de que de aquí en adelante Es la definición. es la definición de lo que está antes. Sí, se sigue refiriendo ahí, exactamente. Ok. Está hablando. Muy bien. Ok. Ok, entonces de allá dijimos ese Romanos 9:5, ¿verdad? Y igualmente Ok. como otra. Bueno, disculpe, vamos a parar ahí un ¿Puedo darle poquitito, ¿ok? uno más y ya? Y Oh. después ustedes, aunque tal vez tenía unas comparaciones para hacer después, ¿ok? Permítame, le doy una más, que es la de Tito. No sé cómo hacer, nomás para mostrarse un poquito de cuanto a la ortografía. Son los 2 puntos, si usted busca en Google, nomás para buscar en español, lo significan que da atención a lo que sigue, no necesariamente que es la definición. Más lo digo porque los 2 puntitos se usan mucho en español como para decir, el carro de mi papá, 2 puntos, podríamos decir, Es una verde, camioneta es azul, roja. Una camioneta roja. Pero no quiere decir que, por ejemplo, si usted lo agarra, va a decir, es la definición de algo. Nomás estoy diciendo eso. Pero dices para explicar lo que sigue, en este caso está explicando, ¿verdad? Que es Dios. Yo lo mencioné. Tito dije, ¿verdad? 2:13. Tito. 2, 3. ¿Ya? Tito 2. Ujú. Tito está hacia el sí sabe, yo creo. Sí, más Nomás está diciendo está hacia el final, ¿verdad? Sí. Es que tiene las hojas bien delgaditas también y luego se pega. Ventaja que tenemos en comparación a la gente, tenemos un libro, ¿no? Sí. Tito 2:13 dice, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Nuevamente los pone a la par, ¿verdad? Los alinea ya. Ok, muy bien. Okay, vamos a parar ahí con las escrituras, porque si no vamos a Sí. tener una lista que vamos a Sí. durar aquí todo medio. Nada más media permítame hacer la aclaración de que tenía yo que otras comparaciones para hacer. Sí, oye, sí, hay yo- muchas más so- escrituras. Sí. No es la Sí, primera sí, vez sí. que hemos escuchado de los textos. Ok, muy Y bien. nada más decir, porque la idea principal es que creen que Jesús es Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Y de acuerdo a las escrituras que está citando, Y tenía yo respaldan otras. eso. Tenía yo otras, usted sabe, daba el ejemplo de la camioneta puede ser una descripción, tengo versos lo que les puedo dar donde se expresa la eternidad de Jesucristo, que es inmutable, o sea, no cambia, es omnisciente, lo conoce todo, que es todopoderoso. Okay. Más aparte tenemos igual 2 que para mí son importantes, una la de Lucas 1:30 y la de Isaías 7:14, Mateo 1:2, 3, cómo se van combinando ellas, como una complementa a la otra, ¿no? En cuanto a la definición de quién es el Emanuel, qué significa el Emanuel. Sí, sí, sí. los niños Ah, ¿y nos han quién fue? nacido. Sí, so- ¿Quién es el Emanuel? So, la idea de esto nuevamente, Sergio y Valentín, como te mencioné,
queremos tener un hilo de conversación porque queremos razonar sobre las diferencias en entendimientos, ¿verdad? Y queremos razonar sobre ellos. Hasta cierto punto tenemos que decir, mira, simplemente si no estás de acuerdo con lo que te he explicado, entonces, ¿verdad? Se termina la conversación a cierto punto, ¿verdad? Por eso queremos tener un hilo de conversación. Y por eso quiero saber cuáles son las cosas que te convencen a ti directamente, ¿verdad? Porque queremos tener ese hilo de conversación. Mira, tomemos por ejemplo, ¿verdad? Esta idea de Juan 10:30, ¿verdad? Ahora, ahí mencionas, ¿verdad? Que el Dios, Jehová y Jesucristo, ¿verdad? Que es humano en este momento, dice, tú y yo somos uno, ¿verdad? Por lo tanto, la Iglesia Católica y muchas otras iglesias lo interpretan para decir de que, bueno, ahí se está diciendo, ¿verdad? Claramente, son uno. Bueno, vamos a Juan 17:11. ¿Gustarías leerlo, o Valentín? En comparación con esta escritura, vamos a leer 3 escrituras, ¿ok? Vamos a leer 3 escrituras y luego vamos a ver el razonamiento tras de Juan 10:30 en comparación con estas 3 escrituras, ¿ok? Vamos a leer Juan 17:11, Juan 17:21 y Juan 17:20, ¿ok? Juan 17:11, 21 y el 20, ¿ok? Ok, ¿quién quiere leer el 11? Juan 17:11. Dice, además, yo ya estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos nosotros. Okay. Ahora vamos a Juan 17:21 disculpa, 17:20 y 21. 17:20. Hago petición no respecto a esto solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien, excelente. Ok, aquí la expresión, ¿verdad?, de Juan 10:30, de que Jesús y Jehová son uno, ¿verdad? Es la misma expresión por lo cual es de que se dice exactamente la misma forma y se traduce de la misma forma al hablar de que todos estos que tienen el mismo propósito, ¿verdad? Todos los seguidores de Cristo, dice, para que todos ellos también sean uno, ¿verdad? Para entender Juan 10:30, al decir de que Jesús y Jehová son uno, significaría que tenemos que entender que Juan 17:20, Juan 17:21 y Juan 17:11 están diciendo que nosotros también en un momento vamos a llegar a ser igual que Cristo, en el sentido de que somos uno con Dios, en el hecho de que somos la misma persona que Dios. Igual que a Cristo. Que somos la misma persona que Dios. O sea, igualmente. Semejantes. No semejantes. Sí. La misma. ¿Dónde dice que vamos a ser igual que Cristo? No, mira, entiende el razonamiento. Ok, pero entiende el razonamiento. Entiende el razonamiento. Si Juan 10:30 está diciendo de que Dios y Jehová, disculpa, de que Jesús y Jehová son la misma persona, tenemos que entender que Juan 17 está diciendo que también nosotros vamos a ser la misma persona que Dios. Claramente no es el caso, ¿verdad? Así es de que la pregunta llega a esto. ¿A qué se refiere? Bueno, se está refiriendo al propósito. Al decir somos uno, es de que tienen el mismo propósito. Juan 17:20 está diciendo de que Jesús, junto con todos sus seguidores, son uno. Están trabajando con el mismo propósito.
Tal como en Juan 17:30, Jesús y su Padre son uno, que están trabajando con el mismo propósito. Ahora, seguimos a la siguiente, Juan 8:23. Dice, ¿verdad? Mencionas que aquí está diciendo que Jesucristo, ¿verdad?, bajó del cielo y es el único que lo puede hacer. Podemos ver Juan 3:13. ¿Quién lo quiere leer? Se lo leo. Además, ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Okay. So, estamos hablando correctamente, ¿verdad? De que Jesús, estando en el cielo, bajó del cielo. Esa escritura lo dice claramente de que Jesucristo, aún en su puesto del cielo, viene siendo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Si vamos a Génesis 6, 1 al 2, ¿qué nos dice Génesis 6, 1 y 2? A ver, y nuevamente vamos a comparar el razonamiento de lo que están diciendo las escrituras, ¿ok? No vamos a comparar ¿Génesis qué? a Génesis 6 del 1 al 2. Es más, puedes hasta leer del 1 al 4 si quieres, pero la idea está en el 2. Okay. Dice, ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Después de eso dijo Jehová, ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Muy bien. Si notamos esto, los Nefilim, ¿verdad? Que son descendentes de ¿quiénes? De los ángeles que bajaron a la tierra, ¿verdad? La expresión esta, y lo sabemos porque desde la expresión judía que se traduce desde ese tiempo, desde el tiempo desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? De los hijos del Dios verdadero. Se está hablando de los ángeles que bajaron del cielo y tomaron esposas. Así es de que la idea de que Juan 8:23 dice de que Jesucristo bajó, no es algo que es solamente posible por el hecho de que sea Dios. Notamos los ángeles, incluso ya después de haber alejadose de Jehová, lo pudieron hacer, ¿verdad? Así es de que la fuerza o el poder de hacerlo, en realidad es algo que es algo que es posible para las criaturas celestes que Dios creó. Cuando Dios crea a estas criaturas celestes, las hace con ciertas, obviamente las hizo con la habilidad de hacer esto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tú y yo podemos, si alguien entrara, ¿verdad?, con un café recién hecho, instantáneamente lo vas a oler tú y yo, ¿verdad? Un oso puede oler ese mismo café de 10 millas, lo puede oler. No es algo que sea, no lo convierte en un dios, ¿verdad? O no lo convierte a ese oso en el Dios todopoderoso porque puede hacer algo que tú y yo no podemos. Simplemente es una habilidad que esa criatura tiene que tú y yo no tenemos. Aquí los Nefilim y Jesucristo tienen una habilidad que simplemente nosotros como humanos no tenemos. Así es de que el hecho de que puedan, ¿verdad?, llegar de ser una criatura celeste a ser a una criatura humana es una habilidad que los hijos del Dios verdadero tienen. Por lo tanto, nuevamente, esa escritura no podemos decir que está hablando
en referencia a que solamente Jesucristo lo puede hacer porque tiene el poder del Dios Todopoderoso. So, llegamos Bueno, pregunta, ahí te compara pues que los ángeles son hijos de Dios. Bueno, la escritura sí lo dice, que son hijos de Dios, sí. Tengo un versículo donde dice que los ángeles no son hijos de Dios. Cuando yo, en el mensaje que te mandé, lo compara ahí que ellos no son, donde dice, cuando yo he dicho que los ángeles son mis hijos. Hay un versículo, te lo mandé en el texto. Entonces, en esa referencia, ¿cómo? Porque si tú lo estás comparando a Dios con los ángeles, ahí ya estamos mal. ¿A Dios con los ángeles? Jesucristo con los ángeles. No estoy comparando a Jesucristo con los ángeles. Estoy comparando. Te pregunté que si tú estás diciendo que los ángeles y Jesucristo son lo mismo. No, que sí. No, es la habilidad que tiene. Mira, nota el punto. No, pues fue mi pregunta. Y tú nota el punto. Sí. Nota el punto. Cuando a Jesús no se le llama, a Jesús no se utiliza la expresión los hijos del Dios verdadero. Esa expresión los hijos del Dios verdadero aplican específicamente a los ángeles. Cuando se habla al hijo del hombre, o se utiliza también el hijo de Dios específicamente, ¿verdad? O hijo de David, muchas otras expresiones se refieren específicamente a Jesucristo, porque estás tú en lo correcto. Jesucristo y los ángeles no son exactamente iguales, pero vamos al punto después, ¿verdad? Ya vimos esos razonamientos, ¿verdad? Vimos los razonamientos de cuál es la razón de que en realidad estas escrituras no podemos decir, bueno, aquí está el punto de que está diciendo que ahí dice que es Dios. Bueno, podemos seguir. Bueno, estamos entonces, viendo el razonamiento. Sí, no, pues no, ¿verdad? Como te mencioné, yo quiero saber qué es lo que te convence, porque te vamos a dar el razonamiento. Ahora, a cierto punto, si simplemente no va a haber un razonamiento, entonces hasta cierto punto tenemos que parar la conversación, ¿verdad? No, porque a nosotros pues nos convence esto pues de que es Dios. Pero también ustedes que lo convence que no es Dios. Estamos viendo eso. Entonces llegamos ahí. ¿Quieres seguir con los puntos aquí o quieres que te diga exactamente qué es lo que me convence que es? Pues la pregunta sería, como tú dijiste, a nosotros que nos convence, a ti que te convence. Ok. Vamos allí. Ya vimos muchos de los puntos ahí y como notan, lo estoy diciendo con las escrituras. No lo estoy diciendo de mi parte. Pero vamos al punto. Así es que Juan 1:1, ¿verdad? Habla de la palabra. Podemos ver, ¿verdad? De Juan 10:28-29, cuando muchos interpretan que cuando Tomás dice esa expresión se está refiriendo específicamente a Jesús. Y también podemos, ¿verdad? Hablar de lo que Tito 2:13 mencionó, ¿verdad? Que estaba diciendo Juan, disculpa, Tito. Mientras lo buscas, nomás quería compartir ahí en Juan 8:23, el que leímos. A veces, por ejemplo, hay un texto en la Biblia, por ejemplo, como Juan 1:1, Juan 8:23, se lee, ¿verdad? Y dice, 8:23 decía, ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba, ustedes no son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por ejemplo, está diciendo que, como le puse en mis notas, usted dijo, solo Dios tiene no ser de este mundo. Jesús no es parte de este mundo, puede ir y bajar, son el mismo, ¿verdad? Puede ir y bajar, o Jesús es Dios, por esa habilidad que tiene, ¿verdad? Pero está hablando, ¿qué realidad estaba diciendo Jesús? Porque tenemos que ver el contexto, ¿qué es la plática? Porque usted sabe, incluso nos ha pasado a nosotros como humanos, si estoy hablando y alguien repite nomás una sección, se puede salir del contexto, ¿verdad? Y tenemos que ver con quién estaba hablando, qué estaba diciendo, cuál era el punto de su texto. Incluso el mismo Juan 8:23, si sigue leyendo para adelante, en el 26, ¿qué dice el 26? Si quiere, o Juan 8:23, si puede leerlo, y vamos a leer hasta el... Y luego, el 26, 27,
28 y 29, perdón. Ya. Se puede leer del 26. Para muchas cosas tengo que hablar respecto de ustedes y sobre las cuales pronunciar juicio. En realidad, el que me ha enviado es veraz, y las mismas cosas que oí de parte de él las hablo en el mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por lo tanto, dijo Jesús, una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy ese, y que no tengo nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. Okay. Y entonces, ajá. Ese es el 28, ¿verdad? Sí. ¿Y el 29, por favor? Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan. ¿Cómo dice en el 28 en la Biblia latinoamericana? Señor Valentín. 28 dice, y añadió, cuando levanten el alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo el que el Padre me ha enseñado. Entonces Jesús, siendo Dios, a Dios lo están enseñando. Uh-huh. Si Jesús es Dios, a Dios alguien lo está enseñando, entonces. ¿Verdad que no? No tiene lógica. Porque aquí dice, yo no hago nada por mi cuenta. Él se identificó como el Hijo del Hombre. Sí. Ahí sí se identificó. Sí. Hay otros textos que como los que leímos, ¿verdad? Que dice donde el se Dios, le da toda la potestad, ¿verdad? Toda la autoridad. Hay Ahorita un llegamos a eso, versículo donde dice- pero nomás estamos hablando del razonamiento. Sí. Juan 8:23 está hablando Jesús anteriormente, lo leímos con usted, ¿verdad? Ahora seguimos nomás poquito más adelante, Jesús sigue hablando. Y estas son palabras de Él. Él se identifica como el Hijo del Hombre. Uh-huh. Primero, que Él no hace nada por su cuenta. Usted es patrón de construcción. ¿Quién es más grande? Y estamos hablando de en cuanto rango o posición. ¿El que envía o el que se le envía? El que envía. El que envía. Entonces aquí Jesús dice, yo he sido enviado, no hago nada por mi cuenta. Por ejemplo, yo he tenido patrones y yo no decido qué voy a hacer ese día. Yo no decido qué voy a trabajar, lo que voy a hacer específicamente. Ese es un trabajo del que me envía o del que me asigna el trabajo, ¿verdad? Igualmente, Jesús dijo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Y Jesús citó muchas veces de las Escrituras. Entonces, si Jesús es Dios y ellos están en unión, ¿por qué Dios le está enseñando? Si Él ya sabía. ¿Verdad que no tiene sentido? Estamos hablando a lo lógico y como dicen en las Escrituras. Por eso digo, si las Escrituras dicen algo, tiene que concordar con todo. Ser como un reloj, ¿verdad? Que trabajan todo bien. Porque no puede decir una cosa y luego tratar de hacer la que diga otra, sino que las Escrituras tienen que concordar. Y a mí eso es lo que me convence de que Jesús en realidad es un Dios. Es un Dios. Es un ser poderoso, inmortal. Se le llama Padre. Estudiamos hoy que Él compró. Haz de cuenta que Dios le regaló la humanidad porque nos compró, ¿verdad? Y gracias al rescate de Él. No le estamos quitando mérito ni honra que debe. Dice que debemos honrarlo. Y todo el que no ame al Hijo no podrá vivir la vida eterna. Pero Jesús mismo tiene su Dios. Él es el Hijo de Dios. Sus discípulos llamaron, tú eres el Cristo, el Mesías. Él mismo dice, no hago cosa por mi propia cuenta. ¿Cómo me explicaría usted eso a mí? A menos que... Pues yo lo entendería, bueno, tú... Permíteme. Primero, dos puntos que quiero decir. Eso nos lleva a nosotros a ampliar el tema, igual lo que se hace el hermano, a hablar de la Trinidad. Hay comunicación entre ellos, así como entre el patrón, ahí tiene otros subordinados con los que se comunica para hacer las cosas, así como aquí tiene un dirigente, el que va dirigiendo quién habla, quién sigue.
Okay. Nos hace entrar en otro tema para poder explicar la comunicación, la integración entre ellos, que ya meteríamos nosotros al Espíritu Santo, ya hablaríamos entonces de la Trinidad, que pasa a ser un tema por sí solo. Okay. Entonces, hay comunicación. Sí, pero ¿cómo se le enseña a Jesús? Si él ya estaba en el cielo y regresó aquí, ¿por qué se le instruye? Jesús siempre nos ha hablado y nos ha hablado con sus ejemplos. Muchas de las cosas que Él nos ha dado ha sido por ejemplo de vida. Okay. Lo que a mí me causa curiosidad con esto es preguntarme, si Jesús es un Dios, ¿quiere decir que ustedes creen entonces en dos dioses? No. La Biblia es muy específica. Ahorita pasamos esa, porque la expresión que leímos de una de las escrituras, el Padre Santo, es la única vez que aparece en las escrituras. Y Jesús no estaba hablando de él. Incluso él oró a Dios. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo se ora él mismo? Y nomás por último, el comentario, cuanto a Juan 14, 28, si quiere leerlo, también es otra escritura bien sencilla, bien específica, que habla... Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me aman, si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Entonces, Jesús, Espíritu Santo y Dios son uno. Entonces, ¿por qué habla Jesús de su Padre siendo mayor que él? Okay. Y nomás anteriormente, si lees del 23, Jesús habla de en cuanto al Espíritu Santo que Dios mandará. Dice, si alguien me ama, obedecerá las palabras del Padre. Y nosotros dos, que sí, hablando de dos entidades, dos personas, nunca comparándose. Y hay muchas más otras escrituras que apoyan la idea, pues, aquí de que... lo expliqué en el 28, porque esa pregunta, aquí lo está explicando bien, porque está como contradictoria la pregunta, porque tienes que bajar estos versículos. Entonces, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. ¿Verdad? Y vamos a ver otra escritura más, ¿okay? Por la cual, mira, en conjunto con esta escritura, ¿okay? En conjunto con esta, en por qué es de que Jesucristo siempre utiliza estas expresiones de que Jehová es el que manda, Jehová es el que es Dios, Jehová es el que es el Dios Todopoderoso, Jehová es el que es el creador directamente. ¿Por qué es de que él utiliza todas las expresiones? Porque vamos a entender esto. ¿Quién, les pregunto, cuándo y quién creó a Jehová? En ningún momento, ¿verdad? En ningún momento. Pero vamos a Colosenses 1, ¿okay? Vamos al 1 y 15. Y la razón por la cual esta escritura es tan importante, porque tomamos Juan 1.1, a la expresión de Tomás, tomamos a Tito, muchas de esas se pueden arguir gramaticalmente, ¿verdad? Decir, bueno, es que la expresión era aquí, y si vamos al griego original, no tenía puntos y acentos, y no sabemos cuándo es que se dijo, o le cambiaron, pero si vamos a Colosenses 1.15, sí. Aquí Pablo está escribiendo una carta, ¿verdad? a la congregación de Colosas, y él está hablando de Jesucristo, ¿verdad? En el 13 dice, él nos rescató de la autoridad de la oscuridad, ahora ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Pero hablando todavía de Jesucristo, ¿qué dice el 15? Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Muy bien. ¿Tú tienes hijos, Sergio? ¿Mande? ¿Tú tienes hijos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Traigo dos, Leonardo y Esmeralda. ¿Cuál es el mayor? Esmeralda. Ok. Valentín, ¿tú tienes hijos? ¿Cuál es el mayor? El grande Ian. ¿Cómo? Ian. ¿Ian? Ok. Sus hijos mayores, ¿verdad? Son sus
primogénitos. Ahora, la pregunta es esta, Sergio y Valentín. La pregunta es esta. Si ellos son sus hijos, porque en este momento, tenemos que recordar, en este momento Jesús ya ha muerto, ¿verdad? Ya tiene años que Jesús había muerto. Pablo nos deja saber de que él tiene el conocimiento de que Jesús ya había ascendido al cielo. Él ya nos deja saber de que Jesucristo ya había sido entronizado por su Padre en el cielo, ¿verdad? Da la posición de él. O sea, es que Pablo conoce exactamente dónde está Jesús en este momento. No está hablando, no está refiriéndose a Jesús aquí en la tierra. Pablo se está refiriendo a Jesucristo en el cielo. Y Pablo dice de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿ok? Porque él está hablando a una congregación que también son todos seguidores de Cristo, ¿verdad? Les dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y de que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. La creación que conocemos como humanos, todo viene siendo desde la creación del universo, ¿verdad? Como estamos de acuerdo, ¿verdad? Jehová nunca tuvo un principio. Jehová nunca fue creado. Nadie tiene más poder que Jehová para poder crear a Jehová. Eso estamos muy de acuerdo. Pero la Escritura está diciendo de que Jesucristo, ya estando en el cielo, entronizado como rey, es el primogénito de esa creación. O sea, fue la primera creación de parte de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? Así es que ahora lo podemos comparar con escrituras como por ejemplo Proverbios 8:30. En el 16 también continúa, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Sí, correcto. Y es lo que la escritura que te iba a mencionar es Proverbios 8:30, que dice, yo estuve con él como un obrero maestro, ¿verdad? Nuevamente, un obrero Por maestro. él fueron creadas. Sí, correctamente. Que él estaba también en el principio. Correctamente, sí. En el principio, antes de cualquier otra cosa, Jesucristo empezó a ayudar a Jehová a crear las cosas. En Proverbios 8:30 se le llama el obrero maestro. Ahí estamos hablando de padre e hijo que ya estaban antes. Sí, pero no podemos evitar esta expresión de que Jesucristo es el primogénito. ¿Qué es la palabra primogénito para ti? Primogénito, con la expresión que la utiliza las escrituras, viene siendo el primero que nació. ¿Son sus hijos mayores? La Biblia no, el primogénito no habla que es el primero. Sí, la expresión primero, ¿verdad? No. Primero y génito significa de la genética, o sea, el primero descendiente. El primero de tu genética. El primogénito tuyo, ¿cómo se llama? Isabel, ¿verdad? Esmeralda. Pero, Okay. yeah. No, bíblicamente el primogénito no es el primero. Sí, Vamos a llegar al Hay un capítulo donde dice que estaban los dos hermanos comiendo y se pelearon la comida. Dijo, véndeme tu primogénito. ¿Y qué hizo? Se la dio. Sí. Entonces, ¿a poco él volvió a renacer? No. Le vendió los derechos. Ese es el primogénito. Sí. Ese significa primogénito en la Biblia. ¿Qué significa? Jesús. Que el derecho, como ejemplo, que Dios Padre le dio ese a Jesús. No. Mira, la expresión primogénito, como te mencioné, literalmente. Bíblicamente. Sí, porque aquí en la Biblia. Si tú lo estás comparando con esto es diferente. No. Sí, mira. si yo lo comparo en la vida mía, Valentín. fuera de la Biblia, es primogénito para mí y para ti es Valentín, primer hijo, la no primera le cosa. podemos cambiar las definiciones a las palabras para nuestro gusto. No, yo estaba hablando de la Biblia. La Biblia utiliza esa expresión primogénito y ha sido traducido al español como primogénito porque el principio de esa palabra significa primero, el número uno. La siguiente palabra de esa expresión significa genética, o sea, de tu genética, de esa genialidad viene, ¿ok? Aquí va la pregunta más grande, ¿ok? Hemos hablado, ahora se habló de el sacrificio que Dios nos demostró a todos. ¿Cuánto amor tiene para nosotros al dar a su hijo primogénito? Yo les pregunto a ustedes dos. Ustedes dos tienen hijos. Nosotros no tenemos hijos, pero ustedes dos tienen hijos.
Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda y Jan. Okay. Jan está sentado allí, Esmeralda está sentada allí. Si yo les digo, ¿verdad? A ti, uno de ustedes dos tiene que morir. ¿Quién dirías tú? Si uno de los dos absolutamente tiene que morir, Sergio, tú con Ian, uno de los dos tiene que morir, ¿qué sería un sacrificio más grande para ti? ¿Que mueras tú o que muera tu hijo? ¿Que mueras tú o que muera tu hija? Un sacrificio más grande para cualquier padre. Nuevamente, nosotros no tenemos hijos. No entiendo Yo no entiendo el concepto, pero ustedes sí lo entienden. ¿Qué tan más grande sacrificio es dar la vida de tu hijo que dar tu vida? Y allí es donde llega esa expresión de que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, mira, hemos hablado de una conversación larga, ¿verdad? Nuestras familias nos esperan. Pues mira, les dejo con ese razonamiento, ¿verdad? Les dejo con ese razonamiento y nuevamente algún momento tenemos, ¿verdad?, que parar la conversación y creo que este es un buen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Yo nomás les voy a decir ustedes si pueden estudiar la Biblia, la palabra primogénito que se ocupa, hay dos palabras, y hasta. Esas dos palabras no coinciden con lo que está usted hablando. Primogénito en la Biblia no es el primero, y hasta tampoco, porque en la Biblia, si te das cuenta, dice hasta, hay un capítulo donde dice que María hasta que conoció a José, dice hasta, pero ahí es donde comparan en esa Biblia que hasta que ya tuvo relaciones con Dios, con José. Y hay otra palabra que Dios le dice a la mujer esta que se burló, que le dijo, y tú vas a tener hijos hasta tu muerte, después de tu muerte. Entonces, ¿cómo compararías esa palabra tú? Si le va a tener hijos Valentín, hasta... para serte sincero, no seguí el hilo de No, yo nomás digo que estudien esas dos palabras. Bueno, hasta y primogénito. Valentín, lo hemos estudiado. Sí. Porque ¿Quiere primera Corintios 15? ¿Quiere apuntarlo? El 24 al 28. Y habla de Jesús siendo rey, específicamente. Sí. Lo dice que él se somete a su padre. Nos quedamos nuevamente el razonamiento de que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo entiendo que para muchas personas viene siendo como restándole importancia a la vida de Jesucristo, o restándole importancia a su posición, pero en realidad estamos respetando lo que mismo Jesucristo enseñó. Incluso a Jesucristo, él cuando los judíos llegaron y le dijeron que eras blasfemo porque estás diciendo que eres Dios y te estás diciendo igual que Dios, Jesús los corrigió, les dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces a nosotros decir que es el mismo, sería como que si fuéramos como esos judíos, al estar diciendo algo que Jesucristo nunca dijo. No, como le repito, eso nos llevaría al tema por sí solo, que es el de la Trinidad. No, entonces son tres, es una sola persona. Sí, tres. ¿Cuál es un término de que si buscas el origen de la Trinidad, llegas al origen de que Papa introdujo esa enseñanza a la católica? Y también incluso la palabra Trinidad en sí nunca aparece en la Biblia. Hay muchas palabras. A eso yo puedo hacer la pregunta, ¿dónde dice en la Biblia que si no está en la Biblia no es cierto? Si vamos a... Solo un Dios. En la Biblia tampoco la palabra Biblia está. No, Biblia significa libritos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, No está Jesús, ahí, para el tiempo de Jesús ya había pero son temas que por ejemplo, hay muchos que no... un tiempo. Pero como mencioné, que usted dice que el Papa introdujo la Trinidad, no lo podrá usted comprobar dónde lo dice. Lo puedes buscar en la misma enciclopedia de la católica. Esa misma lo dice. Pero como te mencioné, a lo que no nos podemos alejar, nos podemos revolcar en todo el mundo. Una pregunta, ¿cómo usted le llamaría tres cosas a una? No nos podemos evitar el hecho de las
que las escrituras dicen que Jesucristo fue creado, y entonces si Jesucristo fue creado, simplemente no puede ser Jehová. Por lo tanto, tiene que haber explicación para todas las otras escrituras, ¿verdad? Y para entrar en ello, como mencionábamos, nuevamente pudiéramos continuarlo, pero si simplemente no vamos a llegar a ningún acuerdo, entonces sí, para la ahí conversación, habla ¿verdad? que fue creado, pero también dice que Él se le da todo el poder Sí. en la tierra y en el cielo. Está Fíjese 100% que correcto. Jesús dijo Sí. eso me gusta mucho ese texto porque te da la confianza. Como ya escuchó hoy que nos asignó la obra de predicar, ¿verdad? Y dice, los respaldo y estaré con ustedes donde estén 2 o más, ahí estaré con ustedes. Pero fíjense que en 1 Corintios, el texto 15, 24 en adelante, habla de eso, que una vez que se cumpla ese propósito de Dios, fíjese lo que dice de Jesús. Él se somete a aquel que le sujetó todo. Entonces, si Él es el mayor, o Él es el Padre, o Él es el Dios mismo, ¿cómo es que alguien le extiende? Por ejemplo, se lo pone, alguien se lo... ¿Qué es eso? Yeah. Esas son explicaciones que cuando trata de ver que las creencias entablen con lo que dicen las escrituras, no puede haber un texto que diga esto. Y por eso como testigos dedicamos tiempo a, ok, dice este texto esto, pero ¿qué en realidad significa? Y tratar de compararlo, de que armonice con todo lo que la Biblia dice. No que armonice con el Nuevo Testamento, no que armonice solo con una escritura, sino que armonice con Sí, las con escrituras. todo. Y fíjense, nunca le hemos restado la importancia a Jesucristo. Dedicamos horas y horas a hablar de Jesús. Tenemos artículos porque hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, es tan solo un hombre bueno, es el Dios Todopoderoso, porque se le llama el Hijo de Dios. Son preguntas que Yo nomás voy a hacer una pregunta así normal, sincera, que también escuché hace rato. Sí puede, porque está en la Pero, Biblia. ah, Yo sé que está. ¿por qué? Bueno, la pregunta es ¿por qué ustedes no nombran la cruz? Nombran el madero. Bueno, Una pregunta. Una pregunta es simplemente porque históricamente, incluso si buscamos la historia de los romanos, que fueron quienes pusieron a Jesucristo en el madero, nunca utilizaron la cruz para hacerlo. La otra cosa es que es físicamente imposible colgar a alguien así de esa forma, y la razón por la cual es imposible es de que la anatomía humana es imposible colgar a alguien así, y ya se sabe por qué. Incluso es más la práctica común de los romanos, ¿verdad? Lo que era, y Jesucristo murió como una persona como dice, ¿verdad? Como un común y corriente. O sea, no fue nada especial para los romanos hacerlo. Los romanos simplemente estaban haciendo lo que los judíos les habían pedido hacer, ¿verdad? La práctica siempre, y históricamente lo es de que se utilizaba un madero. ¿Por qué? Nuevamente, porque solamente así se puede sostener al cuerpo humano porque si no se hace de esa forma, es imposible de que se mantenga el cuerpo. ¿Y de dónde viene la palabra Jesucristo? ¿Jesucristo? Bueno, la palabra Cristo, ¿verdad? Esa viene desde la palabra hebrea, que viene significando el puesto que tiene Jesucristo, como en el cielo, ¿verdad? Es el Redentor, básicamente, diciéndolo así. Y en realidad no llegó a ser Jesucristo hasta después de que estuvo en la tierra, porque esa es una vez que cumplió las profecías. Si buscamos en las otras... En las escrituras antes del Viejo Testamento, o sea, se utilizan el Mesías, el Cordero, la palabra, o sea, muchas expresiones, pero llega a cumplir a ser el Cristo una vez que es después ungido, ¿verdad? Entonces, en realidad eso es lo que se viene significando esa palabra. La palabra más bien cruz la tomaron de Cristo, no del otro. No del otro lado. No, pero sí está bien. Nosotros, como dice usted, respetamos sus creencias, está bien. Para nosotros pues es diferente, pues. Dice que todas las preguntas que por qué esos se me está haciendo bien sencillo. Nosotros cuando se tiene una pregunta sobre eso, ¿por qué opinamos hasta de tal manera así? Usted puede escoger un tema que le parezca o hacerle. No es nada privado. Toda la información que tenemos nosotros aquí está. Tenemos una biblioteca en línea. Usted puede buscar por tema, por palabra. Incluso cuando un texto, como la cruz.
y ya te habla, por ejemplo, murió Cristo en una cruz, tú puedes buscar las referencias, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Si es eso, que es puedes buscarlo bajo madero, eso es, Sí, todas las sería bien referencias. fácil saber porque dicen que no fue crucificado mucho, ¿verdad? No sé si ustedes dicen eso también, que pues, no, él no fue crucificado, Que no fue, o sea, que no murió o que que no lo crucificaron. bueno, fue puesto en un madero de tormento. Ajá. Sí, correcto. Pero- O sea, en un madero sí fue clavado, pero nuevamente la explicación es de que la anatomía humana no puede ser en una cruz, porque lo que simplemente pasaría es de que se rompería el pellejo y no pasa nada. Lo que ellos hacían es de que en sí no era la mano, y la expresión original en griego de mano incluye o sea, no es mano, Solo el es mano. Como la conocemos ahora. sí. So, cuando lo ponen así, nosotros tenemos dos huesitos aquí, ¿verdad? Entonces la costumbre de los romanos para poner a alguien en un madero, les ponían sus manos así y ponían el clavo abajo de esos dos huesitos, de donde tiene la coyuntura, Aguantar el peso. porque eso es lo que puede aguantar el peso del humano, ¿verdad? Y entonces al momento de pararlo, entonces esta coyuntura de estos dos huesos en ambos lados puede sostener el peso de un humano así. Por lo cual también lo hace tan difícil para respirar. Por eso es de que era la costumbre, ¿verdad? De que si no morían rápidamente, les punzaban, Quebraban. ¿verdad? O les quebraban los pies para que les hiciera incluso más difícil la respiración, ¿verdad? Y murieran Poder así. sostenerse el peso. Entonces, por- para uno de ustedes, ¿cómo fue él? ¿Amarrado o cómo? No, sí, pues No, sí lo, fue sí la lo clavaron al la poste. Pero escritura- como no en forma de cruz. No, Nuevamente, Bueno, según ustedes, bueno, pueden no es buscarlos, según lo nosotros. que Es les imposible que hablamos. un humano sea pueden colgado buscar así. las referencias. Simplemente no puede Por pasar. ejemplo, No. la enciclopedia católica Sí. le da los puntos. Incluso la misma enciclopedia católica. No estamos siendo. No, yo nomás digo, pues, el conocimiento que ustedes tienen, pues. Esa base de lo que están De escrito. estudiar. ¿no? De Ah, tratar sí. de ver. Porque el Sí, punto es sí. de ver Por qué ejemplo, realidad nosotros estaríamos por la cruz también por el sign que le ponen. ¿Dónde le pusieron el sign? El rey de los judíos. El letrero. Es un poste. Mira, Un palo. es un poste vertical. Un poste vertical. Y el rótulo se puso arriba. O sea, no es en contradicción a nada de lo que las escrituras Bueno, dicen. Ya le bueno quería el tema a porque- Pablo Sí, que predicaba la cruz de Jesucristo. Arriba de la Entonces cabeza, no dice arriba de las manos. Si estuviera así, el letrero estuviera arriba de las manos, porque el letrero se podía ver a gran distancia. Como un poste, No, como un- nuevamente no va en contradicción de ello. Y nuevamente los motivamos a buscar en la propia enciclopedia sí. católica esa información. Y nuevamente van a encontrar, si lo buscan, si no lo buscan no lo van a encontrar, pero si lo buscan, las referencias. van a encontrar qué papa es el que introdujo la idea. ¿Cuándo se- Van a encontrar cuándo es que se introdujo la idea de la religión por qué? católica y por qué. Si lo buscan. Si no lo buscan, no lo van a encontrar. Entonces, Busca. cuando tú miras. Sí, si yo alguien sé introduce la creencia, quién ¿por fue qué? en qué año se dijo por primera vez se nombró cristiano. Por primera vez a quién se le nombró. También está. ¿A en la quién Biblia. dijo dónde está? Los del camino, ¿verdad? ¿Qué dice? No, donde está la iglesia, la iglesia, donde está Jesucristo está la iglesia católica también lo dijo. ¿En qué año lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué obispo lo dijo? Tenemos todo pues desde el principio hasta ahorita. El seguimiento del Papa. Mira, Valentín, nos prometerías en buscar la introducción de la cruz en la teología católica. Porque incluso, no sé si sepas,
muchos católicos tampoco no usan la cruz. Hay papas que no creen en la cruz. Entonces ahí... Yo no he visto, no he escuchado que hay un papa que Mira, no cree pero en la nos, cruz. nos prometes que, o sea, sí, porque si sinceramente... Mi creencia, Sí, yo sí, creo en la sí, cruz sí. y Ok. por mi parte no So, estoy mira, convencido mira, Valentín. que Jesús fue crucificado. Mira, Valentín, ahí está el punto. Si tú no te quieres alejar de tu creencia, nosotros entendemos. No es mi estamos creencia. respetando. No, pero no es mi creencia, es la creencia que viene de Cristo desde atrás. Valentín, por eso Es te la decimos. enseñanza que nos dieron, pues. Por eso, Valentín, por eso te decimos. Porque Sí, yo Pedro entiendo, le yo predica a los entiendo- Gálatas, él mismo se los dice Gálatas estúpidos, que no les presenté a Cristo crucificado, se los dice. Hubiera Valentín, dicho Gálatas estúpidos, no les presenté Valentín. en un madero a Jesús, ya fuera otro. Sí, Puede nuevamente, si tú buscas cuándo es de que se cambió esa palabra a cruz, lo vas a encontrar. Pero nuevamente, nosotros entendemos, si tú no te quieres alejar de una creencia, entendemos por qué, no te vamos a forzar a hacerlo. Pero si tú sinceramente quieres saber si Jesucristo murió en un poste, en un madero de tormento o en una cruz, entonces te motivamos a buscarlo, a buscar esa información. ¿Cuándo es que la religión católica introdujo la idea de que era una cruz? ¿Okay? Y son muchos temas. Cruz, pero mira, nuevamente. Hay Sergio, muchos temas, a mí me Valentín, gustaría mucho. Sergio, Valentín, nuevamente les vuelvo a recalcar, si lo buscan, lo van a encontrar. Si no lo buscan, si simplemente dicen, no, es que a mí me dijeron que era una cruz y es una cruz, no lo van a encontrar. Pero si lo buscan, lo van a encontrar. ¿Okay? Podemos salir por esta puerta.